Los sumerios. Los sumerios eran un pueblo del sur de Mesopotamia, cuya civilización floreció entre el año 4100 y el 1750 a.C. Toma su nombre de una región que a menudo e incorrectamente se considera un país. Sumeria nunca fue una entidad política cohesiva, sino una región de ciudades-estado, cada una con su propio rey. Sumeria es la contraparte del sur de la región del norte de Acadia. Fueron los acadios quienes le dieron el nombre sumerio. La palabra significa tierra de reyes civilizados. Los sumerios simplemente llamaron a su territorio la tierra o la tierra de los hombres de cabeza negra. Los sumerios fueron responsables de la mayoría de las innovaciones, invenciones y conceptos que damos por sentado hoy. Ellos inventaron el tiempo, dividiendo el día y la noche en 12 horas, las horas en 60 minutos y los minutos en 60 segundos. Otras innovaciones incluyen las primeras escuelas, las primeras versiones de la historia del Gran Diluvio y varias narraciones bíblicas, las primeras epopeyas, la burocracia gubernamental, la arquitectura monumental y las técnicas de irrigación. Con el surgimiento de los amorreos en Mesopotamia y la invasión de los elamitas, los sumerios dejaron de existir, y solo podemos usar escritos antiguos para comprender a esta cultura. Sumeria fue olvidada hasta mediados del siglo XIX, cuando las excavaciones en Mesopotamia desenterraron su civilización y revelaron sus muchas contribuciones. Nadie sabe de dónde vinieron los sumerios, pero alrededor del año 2900 a.C. han echado raíces en el sur de Mesopotamia. Según los estudios modernos, la historia de la región se divide en 6 épocas. El período de El Obeid, comprendido en el año 5000 al 4100 a.C. El período de Uruk, comprendido del año 4100 al 2900 a.C. Período del Dinástico Arcaico, comprendido del año 2900 al 2334 a.C. Imperio Acadio, comprendido del año 2334 al 2218 a.C. Período Guti, comprendido del año 2218 al 2047 a.C. La dinastía de Ur o el Renacimiento sumerio, comprendido del año 2047 al 1750 a.C. El período dinástico arcaico contempló el auge de los reyes, el establecimiento del gobierno y la burocracia y los conflictos entre las ciudades-estados sumerias, en disputa por la tierra y los derechos del agua. Las ciudades sumerias caían periódicamente bajo el dominio de un solo rey, como es el caso de Enembargesi de Kish, que dirigió a Sumeria contra Elam en la primera batalla registrada de la historia. Hacia el 2700 a.C., los sumerios obtuvieron la victoria y saquearon las ciudades de Elam. El último rey, Eannatum, reconquistaría varias zonas de Elam alrededor del 2500 a.C. y Lusalsaguesi repetiría la hazaña hacia el 2330 a.C. Pero estos reyes nunca pudieron controlar todas las ciudades-estadio sumerias.
Sumeria fue finalmente conquistada por Sargón de Akkad, que la convirtió en el núcleo de su imperio multinacional. Sargón dominó la región colocando oficiales de confianza en cargos de poder en cada ciudad. Incluyendo a su hija En-Uduana, del año 2285 al 2250 a.C. La suma sacerdotisa de la diosa Inanna en Ur, famosa por ser la primera escritora del mundo conocida por su nombre. El imperio acadio mantuvo la región hasta la invasión de los Guti, que gobernaron hasta ser expulsados por Ur-Nammu en el año 2047 al 2030 a.C., y su hijo Shulgi de Ur. Ambos fueron responsables del célebre renacimiento sumerio, que vio florecer de nuevo la cultura sumeria tras la conquista acadia y Guti. Antes y después de las conquistas, las ciudades sumerias se enriquecieron con el comercio. La relativa estabilidad de las ciudades alentó el crecimiento cultural, la innovación y el ingenio. Algunos de sus inventos que trajeron al mundo fueron las primeras escuelas, el primer ejemplo de jugar a la pelota, la primera guerra psicológica, el primer congreso de dos cámaras, el primer caso de reducción de impuestos, el primer Moisés, el primer antecedente legal, la primera farmacopea, el primer calendario del agricultor, el primer experimento en jardinería con árboles de sombra, entre otros. Los sumerios también inventaron el concepto de ciudad y pueden reclamar el honor de poseer la ciudad más antigua del mundo, la Sumeria Uruk. Otras antiguas ciudades de Sumeria fueron Eridu, Uruk, Ur, Larsa, Isin, Adap, Catalú, Nippur, Kish, Lagash y Uma. Cada ciudad tenía su propia deidad, que habitaba el templo, protegiendo y guiando a los ciudadanos. Sin embargo, para los sumerios la ciudad de Eridu, patria del dios Enki, ocupaba un lugar especial. Aunque la arqueología moderna ha establecido a Uruk como la ciudad más antigua de Mesopotamia, los sumerios creían que la primera ciudad del mundo fue Eridu, presidida por el dios de la sabiduría y de las aguas Enki, que hizo surgir la ciudad de las marismas y estableció la monarquía y el orden en la tierra. La fundación de Eridu por parte de Enki se contemplaba como una edad dorada, comparable al jardín bíblico del Edén. La obra sumeria conocida como el Génesis de Eridu es la versión más antigua del relato del diluvio universal, más tarde reescrito en Atrahasis. El poema Gilgamesh y en el libro del Génesis relata cómo los dioses destruyeron a la humanidad mediante una gran inundación, pero un solo hombre, Ziusudra, se salvó porque Enki le ordenó que construyera un arca para salvar a un par de cada especie animal. Los dioses cedieron en su furor y resolvieron controlar la población humana, poniendo molestas inclinaciones, introduciendo la muerte y la enfermedad en el mundo, a fin de restablecer el orden y poniendo límite a la vida humana y a su ambición. Las ciudades sumerias se expandieron, y cuando necesitaron más espacio y recursos, los tomaron de otros. Durante el periodo de Uruk, la cultura se desarrolló rápidamente, siendo la escritura quizás el mayor de sus inventos hacia el 3600 al 3500 a.C. La escritura primitiva se desarrolló como respuesta a la necesidad de una forma de comunicación a larga distancia en el comercio, pero recogía información muy básica como 2 ovejas, 5 cabras, algo suficientemente claro para el emisario de entonces, pero no informaba gran cosa. Por ejemplo, si las 2 ovejas o las 2 cabras iban o venían, si estaban vivas o muertas y cuál era el propósito de este mensaje. El sistema se desarrolló en tiempos del periodo dinástico arcaico hasta producir obras como el poema de Gilgamesh, los himnos de la Endewana a la diosa Inanna
y muchas otras obras maestras de la literatura. El sumerio se convirtió en la lengua franca de Mesopotamia y fijó el sistema de escritura conocido como cuneiforme, que sería utilizado más tarde para escribir otros idiomas. El sumerio estaba bien asentado como lenguaje escrito hacia finales del cuarto de milenio antes de Cristo, así como la cultura, la religión y otros aspectos relevantes de su civilización. La literatura sumeria influiría en autores posteriores, destacando a los escribas que redactaron la Biblia. Narraciones como el mito de Adapa, el Génesis de Eridu y la Atrahasis contribuirían a la redacción de los relatos sobre el Edén, la caída del hombre y el diluvio universal. Las obras de Endeguana se convirtieron en modelos de la liturgia posterior. Las fábulas de animales se harían muy populares con Esopo, y la épica de Gilgamesh inspiraría poemas como la Ilíada y la Odisea. El concepto de los dioses habitando el templo de la ciudad, así como la forma y el tamaño de los zigurats sumerios, se piensa que pudo influir en el desarrollo de las pirámides egipcias y las creencias en sus propios dioses. El concepto sumerio del tiempo, así como su sistema de escritura, también fue adoptado por otras civilizaciones. El sello cilíndrico sumerio, como señal identificativa de una persona, continuó utilizándose en Mesopotamia hasta el año 612, con la caída del imperio asirio. No hay solo un aspecto de la civilización humana al que los cimerios no hayan hecho su contribución. Con todo, y pese a sus fortalezas, su cultura comenzó a declinar mucho antes de su caída. La civilización sumeria se derrumbó hacia el 1750 a.C. con la invasión de los elamitas. Shulgi-de-Ur había erigido una gran muralla hacia el año 2083 a.C. para proteger a su pueblo de una invasión, pero como no tenía cierres en ningún extremo, los invasores la rodearon con toda facilidad.